Hemos llegado al final de una semana maravillosa en la que hemos aprendido a través de la lección de la escuela sabática estas señales que señalan a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia ahí. Y queremos en este resumen que podamos reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros ahora en el siglo XXI. Claro, desde el contexto en el que Juan escribió esto para luego aplicarlo a nuestra vida. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión de hoy. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias porque tú has sido misericordioso al dejarnos tu palabra para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a comprender quién es Jesús y para que en Jesús encontremos todo lo que necesitamos. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz, a ver con claridad a nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, considerando que hay que recordar a nuestra audiencia que hemos visto 3 milagros, 3 señales, como los llama el apóstol Juan, que señalan a nuestro Señor Jesucristo como Dios, a la divinidad de Jesús. Me gustaría, pastor, que nos ayudara a ver la conexión que hay entre estos milagros, entre estas señales, porque Juan, al escribir su libro, seguramente guiado por el Espíritu Santo, tenía un plan. Ese plan es mostrarnos quién es Jesús. De hecho, se va a estudiar un poquito más de eso la próxima semana, pero cada milagro que ha escogido para constatar en su libro, lo ha escogido con un propósito. ¿Cómo están conectados entonces estos milagros que señalan a la divinidad del Maestro? Efectivamente, estos milagros son milagros extraordinarios que Jesús realizó. Bueno, de hecho todo milagro es extraordinario, pero recordemos que Juan tenía el propósito, y lo estudiamos al principio de este trimestre, lo que el apóstol Juan escribe en el capítulo número 20. Estas cosas, dice él, los he escrito para que ustedes crean, ¿crean en quién? En Jesús, y creyendo puedan tener vida en su nombre. Entonces aquí es bien importante destacar el hecho de que lo que está escrito en el libro de Juan no son meras historias, no es solamente una colección de historias, bueno, para ver ahí si está bonita la historia, si me gustó o no me gustó. No, tienen el propósito de que nosotros podamos creer, pero creer no en cualquier persona, sino creer en Jesús como el Mesías, el cumplimiento de todas las esperanzas del pueblo de Israel, pero no como el Mesías que ellos estaban pensando, sino como el Hijo de Dios, Dios mismo viniendo a esta tierra. Amén. Y entonces allí está la importancia de las historias que hemos estudiado durante esta semana, que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es un ser divino que participó de nuestra naturaleza humana. Podemos decir entonces, en conclusión, que el Evangelio de Juan es el Evangelio de creer. Amén. Y al apóstol Juan le gusta mucho esta palabra creer. De hecho, si uno se pusiera a contar en su Evangelio todas las veces que él habla de creer, ese es el testimonio. Noten que habla de creer, nunca de sentir. Siempre que he estudiado este Evangelio, yo tengo que hacer la aclaración que creer no es lo mismo que sentir, porque las personas dicen, no, pues que todavía no siento que debo seguir a Jesús, o no siento que debo hacer esto. No, es que no se trata de sentir, se trata de creer, pero no tampoco creer como nosotros creemos en algo, sino creer. Y efectivamente la historia del ciego lo ilustra esta semana. Aunque él no podía ver a Jesús, mucho menos a Dios, de hecho ningún hombre ha visto a Dios, pero el ciego ni siquiera podía ver a Jesús porque era ciego, pero creyó. ¿Por qué creyó? ¿Cómo una persona, hermano Gerson, está ciega y se le aparece a alguien y le dice, mira, yo te voy a curar, y entonces escupe en la tierra, hace un lodo, se lo pone en los ojos y le dice, ahora mira, hay un estanque, hay unas 3 cuadras y ve a lavarte allá? ¿Por qué fue ese ciego? Esa es la pregunta. No pudo haber pensado el ciego, bueno, este hombre me está ensuciando, me está echando su saliva, se está burlando de mí, ahora de remate quiere que yo me levante de aquí y camine y me tropiece. Y bueno,
este hombre pudo haber pensado lo peor. O sea, ¿qué le garantizaba a él si no podía ver a Jesús? Porque por lo menos cuando estudiamos la historia del paralítico de Betesda, nosotros recordamos que dijimos, bueno, el hombre algo vio en Jesús. Algo, sí. Algo le hizo creer, aunque no sabía que era Jesús. Pero el ciego que vio, y aquí viene lo hermoso, que como Jesús tiene esa participación en la divinidad, como Jesús también es parte de la deidad, su palabra tiene poder y lleva algo que entra al corazón de la persona y que la persona, si lo acepta, puede recibir el beneficio de esa palabra. Eso es precisamente lo que hemos estado estudiando. El ciego no podía ver a Jesús, pero escuchó su palabra. Nosotros no lo podemos ver, y esto es un aliciente para esta generación, para nosotros, para todos aquellos que nunca hemos visto a Jesús. Entonces Juan nos está diciendo, no, mira, no necesita verlo, cree, y su palabra va a ser tan efectiva. Pero entonces corremos en un rango desde alguien que es ciego, pero oye la palabra, hasta alguien que está totalmente muerto, y ahora puede escuchar la palabra, que es lo que Jesús había dicho en San Juan 5, cuando llegue el momento que los muertos oirán. ¿Cómo puede escuchar un muerto? Bueno, es que Dios se encarga de recrear aún antes de que el cuerpo esté formado y el oído vuelto a ser. Ya la palabra de Dios está obrando, que es lo mismo que estaba pasando con este ciego. Creyó antes de ver. Entonces ese es el tema que tenemos esta semana, y yo quiero finalizar esta introducción de este día que estamos haciendo este repaso para hacer una invitación atenta a todos los que estamos escuchando para creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo que se hizo hombre y vino a esta tierra. Porque si alguien me pregunta, ¿y qué diferencia hace? Bueno, si yo creo que Jesús es un ser humano cualquiera, amigos, sí hace mucha diferencia. Tenga cuidado, hay personas por ahí que ahora, al igual que los líderes religiosos de aquella época, no creen que Jesús fue más que un mero hombre, y presentan a un Jesús que es, dicen, no es creado, es engendrado. Entonces tratan de usar ahí algunas ilustraciones, hacer un juego de palabras, pero en total para decir que Jesús no es un Dios eterno, y eso es peligroso. Sí hace una diferencia, mis amigos. Estas historias están escritas para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre, porque su palabra no podrá salvarnos a menos que creamos que Él es el yo soy, que Él es el Verbo, era Dios y que se hizo carne. Y justamente en armonía con eso que está diciendo, pastor, quiero leer esta cita que aparece acá en nuestra lección respecto a la centralidad de la palabra de Dios. Y dice acá en el deseado a todas las gentes, no voy a leer toda la cita, pero voy a concentrarme en algunos elementos. Dice, la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos, y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Y ahora, aplicándola para nosotros y hasta el final de esta cita que tenemos acá, dice, no hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente, debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo ayuda a Dios, o a Dios la ayuda del Espíritu Santo, a fin de comprender su palabra. Y me concentro en esto, pastor, porque ya usted lo destacaba, con el caso del ciego que tiene que atender a la palabra, con el caso de Lázaro que aún después de 4 días de muerto escucha la palabra, pero también se ve claramente en la alimentación de los 5,000 al principio, que al final Él quiere usar esa alimentación para llevar a la gente a que vayan a Él, que es la palabra. Totalmente, creo que la palabra es una gran cosa que nosotros todavía no la logramos entender. Lo que el apóstol Juan hablaba al principio de su evangelio, el logos, el famoso logos. Creo que la palabra, de hecho, tiene poder. Nuestra palabra tiene poder, no como el poder creador de Dios, pero tiene poder porque con la palabra una vida puede ser levantada o destruida con solo la palabra.
padres educando a sus hijos en una organización, etcétera. Pero el punto que tenemos aquí con este evangelio y específicamente con el milagro de la alimentación de los 5,000 es que Jesús desea que nosotros podamos tener una relación con Él y su palabra, porque cuando Él amplió, recordemos, estuvo el milagro de los 5,000, pero luego la gente lo llegaron buscando pensando que Él iba a hacer descender maná del cielo, sí, pensando que bueno, este es el nuevo Moisés, este es el Mesías, y entonces Jesús tiene que darles toda una cátedra sobre el pan, y finalmente, bueno, Él dice, es mi cuerpo. Ahí algunos se escandalizaron, dice, ¿cómo lo vamos a comer a Él? Tipo canibalismo. Pero Jesús no estaba hablando de comerlo literalmente, porque luego Él dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y noten cómo con los elementos sencillos de la naturaleza Jesús se compara para que nosotros recordemos cuando comemos. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos? El alimento entra a nuestro organismo y a través del proceso de digestión y de todos los procesos involucrados, ese alimento llega, su nutriente hasta la sangre, y la sangre con todo el sistema de bombeo que hay en el cuerpo llega a todo el cuerpo, a todo lugar. Entonces Jesús está diciendo, mire, es el tipo de relación que yo quiero tener con ustedes, una relación viva que impacte el ser entero, el ser entero, y esto va a ser una diferencia en su vida. Eso es el llamado que Jesús estaba haciendo a las personas cuando Él habló acerca del pan de vida y cuando Él lo multiplicó de tal manera que todos pudieron alimentarse, porque eso coincide con lo que había dicho a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay provisión suficiente, la gente comió hasta saciarse, hasta llevar para sus hogares también, porque ahí había el proceso de transmisión. Él le dio a sus discípulos para que dieran. El que escucha la palabra tiene que compartir la palabra también, y como leímos en la declaración, tiene que comer personalmente de esa palabra para poder tener vida. Ahora, con el tema del ciego, pastor, sí me gustaría que también diéramos una conclusión en este día con la curación del ciego, porque es una historia fascinante. Mientras este hombre, ya lo destacaba usted antes, comienza a ver más claramente, ya no solo física, sino también espiritualmente, aquellos que han tenido todos los privilegios, y se decía durante la semana, parece que se hunden más en una ceguera espiritual. Pareciera, pastor, que es más fácil curar a un hombre ciego de nacimiento físicamente que aquellos que, teniendo todas las oportunidades, no quieren ver. ¿Cómo se soluciona ese problema para aquellos que tal vez de repente nos cegamos ante las evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas? Con la historia, la curación del hombre ciego, nosotros estamos llegando a ese momento de unos pocos meses que faltaban en la vida de Jesús para ir a la cruz, que luego viene el relato de la resurrección de Lázaro, y sabe que aquí Jesús, bueno, ya ha sido amenazado antes, lo estuvimos enfatizando en la semana. Los judíos estaban prestos a destruirlo porque no querían entender, no querían ver, y Jesús los retrata en ese ciego y les dice, mire, sí hay esperanza, pero ustedes tienen un problema. Cuando la incredulidad se posesiona del corazón, por más evidencias que hayan, la incredulidad no podrá negarla, pero sí podrá luchar contra esas evidencias. O sea, la oscuridad no puede vencer a la luz. Ellos no pudieron negar esos milagros de Jesús, pero se volvieron hostiles a Él. Y ese es el peligro de no creer. Porque yo hacía la pregunta antes, ¿qué diferencia hay si una persona cree o no cree que Jesús es Dios? ¿Qué diferencia hace en su vida? Si solo fuera, bueno, yo no creo y ya es mi problema. Pero ustedes ven que las personas que no creyeron en Jesús, en su divinidad, en las declaraciones que Él hacía, yo y el Padre uno somos, yo doy vida en abundancia, declaraciones que dijimos que para un ser humano común y corriente como nosotros son fuera de lugar, porque no podemos sustentar esas declaraciones. Pero los judíos, ante esas declaraciones, en vez de aceptar las evidencias, ellos rechazaron, tristemente. Ellos rechazaron, y no solo rechazaron, sino que comenzaron ahora a luchar contra aquel que había hecho estas declaraciones. Entonces,
creo que ese es el gran peligro, que el que no cree, como estaba mencionando antes, el que no cree no solo rechaza la luz, sino que se pondrá a pelear contra la luz. Activamente. Al punto, bueno, que hemos visto en la historia de la iglesia, que aquellos que no aceptan la luz, aún bajo un manto religioso, pues son instrumentos lastimosamente en las manos del enemigo. Pero, ¿cuál es la solución? Es bien interesante que en el Evangelio de Juan los milagros de Jesús siempre tienen una reacción dual, doble. Unos creen y otros no creen. Y eso me lleva a la otra historia, que es la resurrección de Lázaro, donde María y Marta representan también a ambos grupos. Porque Marta sale a encontrar a Jesús y es de las que cree sin ver, pero María necesita un poquito de refuerzo para poder creer, y entonces finalmente su fe crece, pasa de una fe débil, porque en el capítulo 12 la vamos a encontrar haciendo algo para Jesús, ungiéndolo a él antes de su muerte. Entonces creo que esto es una buena historia para nosotros, para cobrar ánimo y esperanza, que tal vez no es que tengamos esa incredulidad que tuvieron los judíos, así de raíz, así bien fundamentada, pero puede ser que las pruebas de la vida nos han hecho pensar, bueno, ¿y será que Dios es real? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios es bueno? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero cuando nos encontramos con Jesús y Él a veces nos da evidencias de su amor, no necesita hacerlo, pero Él lo hace. Sí. Podemos llegar a desarrollar nuestra fe de una manera como sucedió en varios encuentros que tenemos aquí. Amén. Y me gustaría, justamente para terminar nuestra reflexión, quizá profundizar en ese aspecto para nosotros que implica la resurrección de Lázaro. Él puede dar vida a los muertos, el Señor Jesús puede dar vida a alguien que ya está descansando, y en nuestra vida espiritual muchas veces necesitamos eso, que el Señor nos restaure, que nos vuelva a dar vida, y podemos confiar en eso. Pastor, finalmente este aspecto de la resurrección de Lázaro, ¿qué nos dice a nosotros sobre cómo podemos confiar en el plan de Dios, pase lo que pase, incluso si tenemos que llegar al descanso? Muy bien, creo que es una buena pregunta para poder cerrar esta lección, porque tiene que ver con la vida. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ya más adelante, por ejemplo en San Juan 14:6, Él dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sé que el vida es uno de los temas que se destacan en este Evangelio de Juan desde el principio, de entrada. Dicen, Él estaba la vida, Él era la luz, Él era la vida de todos los seres humanos. De hecho, a través de Jesús fueron creadas todas las cosas. Él es la palabra de Dios. Cuando dice que Dios creó con su palabra, Jesús era el Logos creador. Esto es algo maravilloso. Nosotros no podemos entenderlo, no podemos saber exactamente cómo funciona todo esto, pero podemos aceptarlo por fe y quedar ahí. Pero hay algo bien interesante con este tema de la vida en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hace una sinapsis de la vida de Jesús. Cuando ellos hablan de la vida, ellos hablan como de algo futuro, pero es bien interesante que en Juan se habla de la vida para los que creen en Él ahora. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué significa esa frase vida abundante. Porque una persona dice, bueno, yo he creído en Jesús, pero me enfermé, o yo he creído, o una persona creyó en Jesús, mi abuelo, mi padre, madre, quien sea, creyó en Jesús y enfermó y murió. ¿Qué pasó con esa vida? ¿Qué pasó? Que Jesús le prometía. Pero recuerden ustedes, Jesús habla de una vida que es impartida por el poder de su palabra. Hay varios textos que tal vez podríamos compartir. Vamos a leer algunos textos de eso porque es bueno escuchar la palabra de Dios. Veamos por ejemplo lo que Jesús dijo en San Juan 3 y versículo 15.
Dice acá en San Juan 3:15 de la siguiente manera. El texto nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Note que dice, tenga vida eterna. Tenga, sí. Está hablando de algo presente. Si nosotros vemos el versículo 16, ahí mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ahí nuevamente habla de esa vida eterna. Bueno, de hecho, el versículo 16 es tan famoso, y esa vida es impartida por el poder de su palabra. Veamos Juan 4 y el versículo número 50. Dice el verso número 50 de la siguiente manera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Muy bien. Noten, es una palabra que da vida. Es una palabra creadora. Y bueno, hay varios pasajes. El paralítico también creyó la palabra. Lázaro, aunque estaba muerto, cuando Jesús habló, hubo una resurrección de todas esas células de su cuerpo, y finalmente su oído pudo escuchar esa palabra de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos acceso a la palabra nosotros ahora para que nos dé vida? San Juan 17:20, porque el tema de la vida es un tema muy recurrente aquí en Juan y tenemos que entenderlo. Dice acá, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. ¿De quiénes ellos? Era la predicación del Evangelio. Entonces nosotros tenemos acceso a la palabra por el Evangelio. Amén. Cuando a usted lo inviten a estudiar el Evangelio, mi amigo, le están hablando de vida. Amén. Esto es algo maravilloso. Le están hablando de vida. Pero ahora aquí hay un punto. La vida no solo es física, porque el caso que yo ponía como ejemplo, bueno, alguien creyó en Jesús y murió a una semana de haber creído. Bueno, ¿cómo podemos conciliar eso? Es que la vida no solo es física, es la respuesta de Dios a la búsqueda del ser humano de significado. De cuando una persona ha encontrado su propósito y su significado en esta vida, ha encontrado la vida, ha encontrado lo que Jesús vino a prometer, y Él hace posible esta vida, esa vida en su pleno potencial. Y vamos a leer otros versículos ahí, San Juan 8:32. San Juan 8:32 nos dice de la siguiente manera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora el versículo 36. Que dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, ahí tenemos nosotros entonces que Jesús hace posible esa vida en su pleno potencial si nosotros estamos dispuestos a recibirlo a Él y conocerlo a Él. Y el versículo clave que habla de esto lo leímos esta semana, San Juan 10:10. Muy bien, San Juan 10:10. Que nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Y finalmente creo que vamos a concluir esta sección que habla acerca de la importancia de la vida con lo que dice San Juan 17:3. Y San Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Jesús nos promete vida ahora, vida física, pero también nos promete vida espiritual ahora, y nos promete una vida abundante. Lo que eso significa es que Él nos va a ayudar para que nuestra existencia en este mundo tenga un significado, tenga un propósito, y sepamos por qué nosotros estamos aquí, pero también nos promete que más allá de nuestra muerte hay una vida que nos está esperando, una vida eterna que por supuesto se prolongará o se activará cuando Cristo resucite a una persona que ha fallecido, porque no es que murió y automáticamente ya Claro. Goza de Dios, de la vida eterna, no, sino que es cuando se manifieste ese poder con el cual Jesús resucitó a Lázaro y
cuando Cristo venga por segunda vez, sabemos que la Biblia dice, hay varios textos que hablan de esto, los muertos oirán su voz, sonará la trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero el punto es, hermano Gerson, que estamos cubiertos por esa vida que Jesús vino a darnos. Y esa vida nosotros la recibimos cuando creemos en su palabra, cuando escuchamos el Evangelio, pero como dice San Juan 17:3, que te conozcan. Tiene que haber una relación con Jesús. No basta solo escuchar, no miremos esto como una colección de meras historias. Hay algo más allá, y es esa vida que Jesús ha prometido para darnos. Y queremos, pastor, que ore justamente por eso, para que nosotros, al estudiar el Evangelio de Juan, contemplemos a Jesús, quien es la vida, para que le permitamos entrar en nuestro corazón y que el Espíritu Santo pueda llevarnos siempre hacia Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado este anuncio maravilloso de que Jesús es el Verbo que era Dios, pero que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y como dice el apóstol que fue testigo presencial, nosotros lo vimos lleno de gracia y de verdad. Te damos gracias, Señor, porque has dejado estas lecciones para mostrarnos que aún para nosotros que no hemos visto, queda tu palabra como un testigo poderoso de que todas estas cosas son así. Que esa palabra entre en nuestra mente y corazón y pueda cambiar y transformar. Oramos, Señor, para que esa vida abundante se pueda manifestar en nosotros ahora, que nos des propósito y significado para nuestra existencia, que nos ayudes a disfrutar de una relación con Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.